Hola a todas y a todos, saludos. Vamos a hablar de algunos aspectos generales del proyecto Residente. Empezamos. Bueno, algunos antecedentes del proyecto Residente son los que aparecen en la pantalla. Más remotamente tenemos el proyecto Youth and History, que ha sido que ocurrió en Europa, en varios países de Europa, en la mitad de los años 90, por el tema, motivado por el tema de las cuestiones de diferencias culturales en la Europa en un contexto muy significativo que era el fin de la experiencia socialista y también la perspectiva de concretar la Unión Europea. Entonces, la pregunta para los investigadores, la pregunta en términos políticos y geopolíticos, se pasaba exactamente por la preocupación con cuál iba a ser la solidez, ¿no? La fuerza de esta unión si no hubiera una unión en la perspectiva cultural. O sea, una unión aduanera, monetaria, económica es una cosa, pero para sostener este tipo de unión en largo plazo se impone alguna perspectiva de unión cultural y de construcción de una comunidad de destino. Y eso tiene mucho que ver con la historia, con la perspectiva de interpretar el pasado, sobre todo el pasado europeo, con tantos conflictos, ¿no? con tantas guerras la historia, desde la perspectiva de la conciencia histórica, se impone la reflexión, o la historia impone la reflexión sobre las cuestiones futuras, ¿no? Las perspectivas, las demandas, los desafíos futuros, y con esto así se armaba las bases y las preocupaciones de este proyecto. Bueno, en Brasil tuvimos en principio de los años 2000 la noticia de este proyecto, alguna cosa que nos interesó bastante. Y hicimos, varios investigadores hicimos diversas gestiones para hacer un proyecto parecido en Brasil, y la oportunidad llegó en los fines de esta primera década del siglo. E hicimos el proyecto Jóvenes Frente a la Historia, involucrando Brasil y Argentina, y después hubo la oportunidad de recolectar algunos cuestionarios también en Uruguay. Entonces esta ha sido la primera, primera muestra, y podemos llamar también de un proyecto piloto, funcionó como un proyecto piloto. En secuencia ha venido el proyecto Jóvenes y la Historia en el Mercosur, con una evolución, ¿no? Una evaluación y una evolución de los instrumentos de investigación, de las metodologías de recolección de datos, de países involucrados, y tivemos una muestra de la cual ha participado jóvenes de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay y de Chile. Entonces así se concretó un proyecto más alientado, una cantidad mayor de datos y también una cantidad mayor de análisis, ¿no? De resultados. Entonces aquí en mi frente está la tapa del libro de uno de los resultados. No hay muchos resultados de investigación. Aquí hay uno de los resultados, que es este libro, Los jóvenes y la historia en Brasil y América del Sur, que se puede acceder por este enlace que aparece en la pantalla, exactamente aquí enfrente a mi cara. Bueno, y ahora estamos en esta frente de trabajo que es el proyecto Residente. Estamos listos para concluirlo. Y llamamos de Observatorio de las Relaciones entre Jóvenes, Historia y Política en América Latina. Empezamos a construir
el cuestionario y las perspectivas de investigación en 2018, estamos ahora en 2022 haciendo la conclusión de este proyecto. Chegamos aqui em la maior recolecção de dados que tuvimos, chegamos cerca de 7.000 questionários recolectados, involucrando Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Colômbia e México. Bueno, algunos aspectos teóricos y algunos retos para hacer la expresión de estos conceptos en preguntas para un cuestionario hecho para estudiantes y para profesores. En la primera parte tenemos las dimensiones de la enseñanza, del aprendizaje, de los saberes y la sociedad. O sea, estamos pensando que quizás el concepto principal del proyecto y la motivación principal del proyecto, que es la idea de enseñanza y aprendizaje de historia. Y es importante notar y remarcar que se parte de una concepción de enseñanza y aprendizaje como esferas que son correlacionadas, pero no son una sola cosa, ¿no? La aprendizaje no depende de la enseñanza, solamente de la enseñanza, y la enseñanza no produce exactamente el aprendizaje que ha planeado. Entonces entendemos la enseñanza de historia y el aprendizaje de historia, la dimensión de los saberes históricos y de la relación de todos estos elementos con la sociedad más amplia como esferas que tienen una relación dinámica, pero tienen también su autonomía relativa. Entonces cuando pensamos en enseñanza y aprendizaje, pensamos en saberes académicos, saberes populares, saberes de una matriz religiosa, de una perspectiva política. Entonces tenemos distintos saberes que se encuentran y que se ponen en una relación mutua y las distintas configuraciones de estos saberes en cada contexto, en cada momento histórico, van a generar distintas características y distintas cualidades del aprendizaje histórico. La construcción de un cuestionario y de una metodología cuantitativa tiene la perspectiva de intentar hacer la captura de estas características que tienen elementos de permanencia, pero también lograr dar cuenta de la gran dimensión, ¿no? Generalmente, lo más común en las investigaciones en enseñanza de la historia es dar cuenta de pequeños universos, ¿no? Algunos alumnos, algunos profesores, algunas clases, algunas aulas, y en este caso específico, nuestra perspectiva sería tener una visión más panorámica, una visión más general, para buscar dar cuenta de esta dimensión societaria del aprendizaje, de la enseñanza y del aprendizaje de historia. Un otro concepto fundamental para la construcción del instrumento de investigación es el concepto de conciencia histórica, ¿no? Esto es una herencia del proyecto europeo que ha inspirado los proyectos siguientes, y nuestra perspectiva tiene que ver con la búsqueda por las perspectivas, ¿no? De identidad con las cuales se vincula el conocimiento, los saberes históricos, y también las perspectivas, ¿no? La identidad tiene que ver con la generación de grupos, la unión de grupos, elementos para concretar grupos que tienen una perspectiva común, que eligen, ¿no? O que construyen o que reconocen pasados comunes, y esto es un factor fundamental para la construcción de perspectivas de futuro que también son comunes. Entonces, de alguna manera, la concepción de que, de que el futuro que tenemos es, de alguna manera, ¿no? Por obligación o por voluntad,
es una perspectiva común también de alguna manera. Bueno, las definiciones posibles de conciencia histórica, la más simple es la idea de tiempo significado, o sea, como la naturaleza, me gusta esta comparación, me parece bastante apropiada, como la naturaleza tiene horror al vacío, al vacuo, también nuestra mente, nuestro cerebro tiene horror, no tiene absoluta incapacidad de manejar la ausencia de sentido. Entonces, una vez que se, 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 se toma conciencia del tiempo, tenemos la necesidad inmediata de rellenarlo con sentido. Entonces, para muchos autores, la conciencia histórica es prácticamente una consecuencia natural del proceso de construcción del pensamiento, de la comunicación, o sea, de estas cosas que creemos que nos caracterizan como seres humanos. Una definición un poco más amplia, que es buscada de Agnes Heller, es la respuesta a la pregunta casi que universal de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y la definición del filósofo y historiador alemán Jörn Husen sería la suma de las operaciones mentales por las que los hombres interpretan su experiencia de evolución temporal de su mundo y de sí mismos de tal manera que puedan orientar intencionadamente su vida práctica en el tiempo. Entonces, siempre que pensamos, ¿no?, en conciencia histórica, pensamos en una relación que tiene que ver con la atribución de significado al tiempo y cuando decimos al tiempo no queremos decir solamente el pasado, sino una articulación pasado, presente y futuro en que hay una interferencia o una influencia mutua de los significados que establecemos para cada uno de estos tiempos, ¿no? Y hay por tanto una interacción que va a caracterizar estos elementos de conciencia histórica. Entonces, cuando pensamos en esto y comparamos con los objetivos, ¿no?, con las motivaciones del primer proyecto europeo, pensamos cuál es nuestra perspectiva y podemos nos dar cuenta que en nuestro caso ha sido un poco una perspectiva académica, ¿no?, de curiosidad, de interés por conocimiento, de saber qué pasa en los países vecinos aquí en América Latina y desde una perspectiva política, ¿no? Este momento en que hicimos el primer y el segundo proyecto, sobre todo, han sido momentos más fuertes de acciones para la integración latinoamericana. De alguna manera hay un poco también, hay que asumir esta fundamentación política del proyecto, que tiene mucho que ver con una perspectiva internacionalista, pero sobre todo con una perspectiva de articulación del sur global, que nos es más cercano, que es la América Latina. Entonces, están todos estos aspectos involucrados y por esto el nombre del proyecto actual que estamos terminando, ¿no?, cerrando ahora, eh, es Residente, que es un homenaje a René Pérez Joglar, el cantante y cantautor puertorriqueño del grupo Calle 13, que en muchas de sus canciones es una inspiración para vamos a decir, este aspecto, esta fundamentación política de nuestro proyecto. Por fim, há dois conceptos fundamentais que são importantes na estruturação do instrumento de investigação, que são a cultura política e a cultura histórica. Muy sencillamente, a cultura política é este conjunto, ¿no?, de símbolos, creencias, normas, outros produtos culturais que hacen esta conformação da vida política de uma sociedade, ou seja, as representações que demarcan, que establecen las características en cada sociedad o en cada grupo social de la esfera en la cual, o las esferas en las cuales
se toman las decisiones que tienen que ver con la colectividad como un todo. En el caso de la cultura histórica, podemos hacer una vinculación con el concepto de cultura histórica, porque, perdón, con el concepto de conciencia histórica, porque si la conciencia histórica es este proceso mental individual dentro del cual la persona establece el sentido para el tiempo, claro que esto tiene una vinculación dinámica y dialéctica con la dimensión colectiva, pero son sobre todo procesos que son internos, ¿no? Tienen una dimensión colectiva, claro, pero ocurren individualmente. La cultura histórica es la contraparte de la conciencia histórica en la dimensión externa, visible, audible, ¿no? O sea, accesible a nuestros sentidos, y que tiene esta perspectiva o esta dimensión colectiva, ¿no? Entonces, externa, visible y colectiva de la conciencia histórica. Aquí se puede ver un pequeño mapa conceptual, les pido perdón porque está todavía en portugués, pero donde se vienen algunas similitudes, ¿no? Algunas similaridades entre la cultura política y la cultura histórica. De cualquier forma se puede notar que el aspecto más importante que vincula los dos conceptos es la producción de identidad social. Entonces, la cultura política tiene elementos que son fundamentales para su caracterización, para su constitución, que tienen que ver con la historia. La propia constitución del Estado Nacional, la constitución del grupo político, ¿no? De la comunidad en que se vive, en que se ejerce la política, tiene fundamentos históricos de los cuales se deprende, se saca, ¿no? Se observa algunas características originales que van de alguna manera en los discursos políticos explicar las características de la vida política, del grupo político y así por adelante. Las dos esferas de la cultura van a producir socialización y van ofrecer, ¿no? van propiciar la orientación. En el caso de la cultura política, la orientación política; en el caso de la cultura histórica, de orientación temporal, pero están las dos bastante bien vinculadas, bastante bien articuladas, y eso es casi un lugar común de decir, pero la diferenciación de estos aspectos tiene más que ver con nuestra necesidad heurística, ¿no? De comprender los procesos do que fenômenos que se pueden observar aislados y separados claramente en la realidad. Entonces, estos son los aspectos teóricos más importantes del proyecto. Ahora quisiera hablarles un poquito de las cuestiones metodológicas. Vamos trabajar, como ya he dicho, sobre la basis de la investigación cuantitativa, porque este es nuestro instrumento para dar cuenta de una gran cantidad de personas y producir una cosa muy importante desde nuestro punto de vista, que es la posibilidad de comparación de experiencias distintas. Hay todo un conjunto de limitaciones para se intentamos producir certezas ou informações que tenham uma validade ou uma validez tremenda, ¿no? E incontestável, então há que reconhecer que nossos resultados e conclusões têm que ser bastante humildes, bastante mais limitados, e então estamos frente a um desafio metodológico importante, pero la utilización de la investigación cualitativa, cuantitativa, nos va a dar esta posibilidad de dar cuenta de universos amostrales mayores, ¿no? Que incluyen miles de personas, y también nos va a dar una otra perspectiva importante, que es la posibilidad de comparación
en una base metodológica que significa la comparación, eh, o mejor, el análisis por medio de la manipulación de las variables. O sea, es una metodología que nos permite ver cosas que no iban a ser visibles de otra manera con otras metodologías, ¿no? Espero poder darles algunos ejemplos más adelante. Entonces, en términos metodológicos, los cuestionarios, si estamos buscando actitudes, si estamos buscando valores, comportamientos, posicionamientos, representaciones, la manera de expresar esto numéricamente es la escala de Likert. Entonces, estamos todos acostumbrados con ella, quizás no sepamos lo que es la escala de Likert, pero sí ya hemos utilizado algunas veces. Nada más es que es la pregunta que es respondida dentro de una escala. Entonces, por ejemplo, ¿te gusta queso? No me gusta nada, no me gusta. Me gusta un poco, me gusta muchísimo. Entonces, esto es una respuesta en la escala Likert que es muy útil porque me da la intensidad de la respuesta. Entonces, si se trata de gusto, ¿no? Si se trata de intensidad, si se trata de frecuencia, de concordancia, son todos elementos de relación, de representación, de expresión de valores que se puede medir dentro de una escala y lo que hacemos es eh, transformar, adaptar esta escala de categorias, ¿no? de cualidades, mucho o poco, en una perspectiva numérica y entonces hacer distintos cálculos que me permiten buscar algunos resultados, responder algunas preguntas y generar otras hipótesis que yo no tenía en un primer momento. La otra, un poco más compleja, es basada también en la brújula política. Eh, Tiene que ver con la perspectiva de hacer preguntas que están vinculadas a la vida política, por ejemplo, el rol del Estado, la cuestión de la financiación de aspectos del mercado que si dejados al mercado no iban a sobrevivir, entonces tiene que ver con una cosa de la preocupación social o el puro dominio, ¿no? La pura soberanía del mercado. Preguntamos sobre liberdades individuales, vigilancia, eh, eh, enfim, todo que tiene que ver con aspectos que nos permiten definir y caracterizar la vida política. Y estas opciones son puestas en un plan cartesiano con dos ejes, un eje para todas las cuestiones que tienen que ver más con las cuestiones económicas, que sería el X, y un eje de la Y, ¿no? Que sería este vertical, que tiene que ver más con las cuestiones políticas, comportamentales, de convivencia. Así tenemos un eje que va desde el comunismo, la posición extrema sería el comunismo y la otra posición extrema iba a ser el neoliberalismo. Y en el eje de la Y, un extremo iba a ser el totalitarismo completo y el otro extremo iba a ser el anarquismo. Y dentro de este plan cartesiano las personas van a responder las preguntas y llegan a dos medias. Eh, con el cruce de estas dos medias, que puede ocurrir en cualquier parte de este plan cartesiano, yo tengo condiciones de hacer un diagnóstico que es provisorio, que no es absoluto, no hay que, que establecer ahí como así, un selo definitivo de posición política, no es esto, pero es una indicación de la perspectiva política de la persona. Entonces voy a mostrarles algunos resultados que se produjeron. La idea es posteriormente que conozcan otros resultados más vinculados a las realidades locales, ¿no? Y que tengan contacto también con los datos
que se puede acceder por la internet. Pero aquí les voy a mostrar algunos resultados para una idea inicial. Perdón, voy a les mostrar el cuestionario, después algunos resultados. Bueno, esto sería, les pido perdón también porque está en portugués, pero se puede comprender. Esta es la perspectiva de cómo se responde. Por ejemplo, esta es la primera pregunta de opinión, las otras son preguntas de caracterización de perfil del estudiante. Y aquí se pregunta entonces, ¿qué significa la historia para vos? Hay distintas respuestas posibles, las cuales se clasifica o se responde marcando un de los círculos que vinculan, por tanto, a una de las posiciones, ni de acuerdo ni desacuerdo, acuerdo totalmente, totalmente en desacuerdo. Entonces, el chico o la chica van a marcar, ¿no?, distintos círculos para expresar la mejor posición frente a la afirmación. Por ejemplo, aquí la 3.7 va a decir un amontoado, un montón de crueldades y desgracias. No, yo estoy totalmente en desacuerdo que la historia signifique esto. Entonces, marco este círculo y seguimos adelante. Perdón, otro ejemplo es este que tiene que ver con conciencia histórica, o sea, cuáles son los factores que explican el cambio de la vida de las personas desde los años 1980 hasta hoy. Hay también una pregunta sobre qué influencia pensás que tendrán los factores de cambio en la vida de las personas desde ahora hasta 2060. Eh, si la historia fuera una línea, ¿cómo sería el dibujo de esta línea? Dos para arriba, no cambia, cambia, es una constante decadencia, cambia siempre para peor, las cosas se repiten, las cosas se pasan de una manera extrema, las cosas van de un extremo a otro, las cosas pasan sin ningún sentido, y así para adelante, ¿no? Perspectivas de una reflexión sobre el tiempo. ¿Cómo imagino, cómo represento, cómo quiero que las cosas pasen, cómo pienso que ya pasaron en otro momento? Aquí hay un ejemplo de la brújula política, ¿no? Hay ejemplo de algunas preguntas sobre cómo son las afirmaciones sobre las cuales vamos a tomar alguna decisión y así expresar nuestras posiciones políticas. Y aquí es un ejemplo del gráfico que resulta de este trabajo, de este uso. Entonces, por ejemplo, si una persona va a tener sus dos medias, la económica y la política, en este cuadrante, este aquí que está a la izquierda y abajo, esto significa que de alguna manera tiene una posición de izquierda democrática. Si queda en este cuadrante, hay una tendencia, no quiere decir que la persona sea eso o no, de izquierda autoritaria, o que tiene una tendencia mayor al autoritarismo. En este cuadrante derecha autoritaria y en este cuadrante la derecha democrática. Bueno, por último, un último ejemplo. Aquí preguntamos sobre los temas de la práctica de la enseñanza de historia. ¿Qué pasa en tus clases de historia? Escuchamos las exposiciones de profesores sobre el pasado o recordamos y reinterpretamos la historia, en fin. ¿En qué sus clases de historia más se concentran? ¿Cómo se usa el libro didáctico? Aquí preguntamos, ¿no?, sobre América, en este caso América del Sur. Hablamos de cinco hechos, ¿no?, cinco procesos históricos y pedimos para que elijan la alternativa en que estos cinco procesos están en el orden cronológico correcto.
Entonces, hay alguna cosa sobre cómo piensan la enseñanza y cómo es el aprendizaje. Algunos resultados, perdón, algunos resultados para pensar. Esta es la brújula política de México, ¿no? Hay como ocurre en toda la América Latina, hay una predominancia de una perspectiva de izquierda democrática en el pensamiento de los estudiantes. Eso no quiere decir que los estudiantes, cuando se preguntan, ¿no? Cuando saben esto, cuando tienen alguna noción de qué es izquierda y derecha, no quiere decir que el chico que va a marcar respuestas, que le van a localizar en este cuadrante, eso no quiere decir que él mismo se eh, se define, se piensa y llama a sí mismo de una persona de izquierda. Eso no es la representación que la persona tiene de su lugar en el espectro político, sino de este resultado a partir de las preguntas que la persona respondió. Hay una diferencia en esto, ¿no? Entre la autodeclaración política y donde las opciones de la persona las llevan en este cuadro político. Y esto no quiere decir que la persona está errada y el cuadro está correcto, ni que el cuadro está equivocado y la persona está correcta, sino que hay diferencias típicas sobre la caracterización que están sobre todo marcadas por la radicalización, por la polarización y por este avanzo impresionante de la derecha y sobre todo de la derecha más radical en todo el mundo en los últimos 10 años. Una otra cosa a pensar, y esto son dos regiones de Brasil, la región en que vivo, que es la región de Paraná, es en el sur de Brasil con más inmigración europea, etcétera, y es una región así que tiene 150 años de civilización occidental, porque claro, ya tenía una presencia milenar de pueblos originarios. Y la otra región que está en azul y la otra región que está en rojo es la Bahía, que es una región en el nordeste de Brasil que ya tiene vamos a decir, un periodo de colonización de 5 siglos, de estar con 5 siglos de civilización occidental y europea, con una mezcla muy fuerte en términos raciales, una presencia afro-brasileña mucho más fuerte y una historia política que tiene mucho más experiencias de gobiernos de izquierda con apoyo popular do que el caso de Paraná. Entonces aquí preguntamos sobre interés que tienen en en recortes geográficos de la historia y aquí podemos ver las diferencias entre estas dos regiones. Entonces, lo que pensamos es que hay también, además de una didáctica de la historia, hay una geografía de la relación con la historia en Brasil que tiene que ver con características políticas regionales. Eh, y aquí tenemos una otra comparación. Nuevamente, la Bahía es el rojo y el Paraná es el azul. Y las medias de cuáles son las asociaciones que hacen con gobiernos militares. Entonces se puede percibir que Paraná siempre tiene una media que es que apoya más las interpretaciones conservadoras y favorables a la dictadura militar en Brasil. Y este que está en gris es la media, que mezcla todas las regiones del país. Trabajamos con cuatro regiones del país, además de Bahía y Paraná. Y este es, por tanto, el promedio general de personas que lograran organizar correctamente los 5 procesos históricos de América Latina. O sea, gente que logró armar correctamente una cronología. Y ahí preguntamos, hicimos la misma simulación de qué respuestas dan estos chicos a estas preguntas y hemos percibido que
esta competencia muy simple, ¿no? Muy básica de la historia, tiene una relación con responder aún de manera más rechazadora de la dictadura que incluso los chicos que son de Bahía, que tienen experiencias políticas bastante más progresistas que en el caso de Paraná. Entonces, estos son tipos de hipótesis, ¿no? Y son tipos de trabajo que se puede hacer con datos cuantitativos que no serían posibles de hacer de otra manera. Bueno, ¿cómo acceder los datos? Si ustedes hacen el acceso a este enderezo, a esta ubicación web, que está ahí en la pantalla, van a llegar a esta pantalla, ¿no? Esta parte, y pueden elegir distintos elementos para la desagregación, para la selección de los datos. Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir a México, cuál región de México, eh, cuál es el tipo de la escuela. Entonces no recomiendo utilizar porque este tipo de escuela fue generado en Brasil y se buscó hacer una adaptación. Entonces, ¿no? A veces puede ser interesante, a veces puede no ser, pero edad, sexo y cómo han respondido la pregunta sobre qué importancia tiene la religión para vos y el interés que tiene en la política. Se hace la consulta y se va a generar esta salida de datos, ¿no? Todas las preguntas del cuestionario de acuerdo con la definición que ha sido hecha en la pantalla anterior. Con esto se puede mirar los gráficos de cada respuesta, se puede cambiar la ordenación, configurar tipos de gráfico, e incluso se puede bajar el gráfico y los resultados, las tablas. Entonces, es posible utilizar, ¿no? este material y está abierto ahora para todos los investigadores, todos los profesores que tengan interés. La única cosa que pedimos es que al utilizar esses dados, mencionar, ¿no? Esto en la producción que van a hacer. Bueno, para finalizar, ¿no? Para terminar mismo, este es mi contacto personal. Yo me pongo a disposición de cada uno, de cada una para enviar datos, para solucionar dudas, lo que necesiten. Va a ser un gusto. Puede ser que yo tarde un poquito porque estoy en demasiadas o en muchísimas frentes de actividad, pero voy a responder sí, no se preocupen. Y aquí abajo hay la dirección web del grupo de investigación que coordino, que es el grupo de estudios en didáctica de la historia, que llamamos de una manera cariñosa de JEDI. Y bueno, allí pueden tener acceso a las actividades, a las actas de los simposios que hemos coordinado, incluso eh, muchos datos de este proyecto y de otros proyectos. Y también hay allí una parte específica sobre el proyecto residente, donde también se puede entrar en este sistema para tener acceso a los datos. Bueno, era esto lo que yo tenía para el momento. Espero que tenga sido interesante y espero a ustedes en las próximas actividades. Un abrazo.